Hola chicos, ¿cómo están? Maeshaba. Tenemos guaraní. Amboya o pejeme. Quiere decir separo en sílabas. Anguya quiere decir ratón. Vamos a separar en sílaba. Escribimos A, guión, NG es inseparable. Es consonante en guaraní. Por eso no se puede separar. Se llama digrama. Pundiencoy en guaraní. Anguya tiene 3 sílabas. Tupuyá quiere decir escoba. T, guión, P, ya. CH tampoco se puede separar. Se llama digrama. Tenemos yui. Yui quiere decir rana. Yu, guión, puso, i. Puso tiene que acompañar a la vocal i porque puso es consonante. Ñemboe quiere decir rezar. Ñe, guión, bo, guión. MB inseparable, digrama, fundiecoin. Puso, e. Puso acompaña la vocal e porque puso es consonante. Consonante quiere decir pundie en guaraní. Kai, kai quiere decir mono. Ka, guión, puso, i. Tiene 2 sílabas. Puso acompaña la vocal i porque puso es consonante. Temiu quiere decir comida. T, guión, bi, guión, u. So quiere decir carne. So, guión, o. Puso acompaña la vocal o. ¿Por qué puso es consonante? Oga quiere decir casa. Tiene 2 sílabas. Baapo quiere decir trabajar. Va. MB es inseparable porque es digrama. Puso a. Karu quiere decir comer. Ñepotu quiere decir poesía, Coen quiere decir amanecer. Van a practicar. Cualquier duda me escriben en el comentario. Bye bye.